Buenos días. Panel de análisis de la coyuntura política. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana de este viernes 28 de septiembre del año 2018, esperando que esta semana haya sido de mucho provecho para usted en todas sus actividades personales y profesionales y cerrando una semana más. Nosotros queremos poner a su disposición un panel de análisis para entender un poco mejor los acontecimientos que se han estado dando en actividad política e institucional de nuestro país. Ya está sobre la marcha, en pocos días viene la campaña electoral formalmente establecida, en donde las distintas fórmulas a la presidencia pues estarán posicionando sus posturas, sus temas o sus propuestas en los campos para los cuales aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República. También un poco la deliberación en la Asamblea Legislativa ante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 75 días sin la elección definida. Viene la presentación del Presupuesto General del Estado 2019 hoy por la mañana por el ministro de Hacienda, sí que son aspectos relevantes, y también queremos tener la lectura y el análisis de nuestras invitadas un poco sobre el último informe del PNUD que pone a disposición pública el tema de las juventudes y las políticas públicas hacia los jóvenes. Entonces es un gusto para mí recibir a Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UCA. También está conmigo Claudia Ortiz, coordinadora de Espacio Ciudadano. Y también es un gusto para mí recibir a Naida Acevedo, consultora en políticas públicas. Buenos días, bienvenidas, qué gusto volvernos a encontrar. Julia Evelyn, Naida, bienvenidas. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, bienvenida Claudia, un gusto. Muchas gracias, Carlos, muy buenos días. Bueno, gracias por tomar la invitación y estábamos a la expectativa, ya teníamos algún tiempo de no encontrarnos, qué bueno que podemos coincidir. Ya pensábamos que nos había cumpliendo la palabra, y qué gusto que nos acompañen, porque es necesario tener sus análisis y sus reflexiones de los temas de país. Y como les comentaba, me gustaría que en estos primeros bloques, primero y segundo bloque, hablemos un poco de las fórmulas a la presidencia y la vicepresidencia. Inicio con esto. La propaganda electoral de presidente y vicepresidenta iniciará formalmente el martes 2 de octubre, aunque desde hace semanas escuchamos ya algunas nociones e ideas de las candidaturas. Y me gustaría iniciar con esto, Julia Evelyn. Sí, hasta el momento, ¿cómo analiza usted las posturas de los candidatos y candidatas en asuntos sociales y en asuntos económicos hasta el momento? Bueno, yo ahí es donde lamento más la ausencia de posturas concretas, posturas específicas, recomendaciones viables para la problemática social, bueno, económica, pero sobre todo social de nuestro país. Yo ya hace ratos que vengo manejando una tesis que es que El Salvador lo que está enfrentando en este momento es una crisis de sostenibilidad de la vida, y que se manifiesta en hechos que van más allá de lo que las estadísticas nos muestran, como por ejemplo todo el tema del impacto sobre el cambio climático, el estrés hídrico, todo el deterioro del río Lempa, la crisis o las grandes carencias que la niñez y la juventud tienen en materia de cuidados, que nos lo ha dado por una parte el informe del PNUD, pero más que todo el informe y la propuesta de este comité de UNICEF, del Fondo de la Infancia, que nos dice unos niveles de privaciones tales, la política de austeridad fiscal que termina como afectando negativamente el poder adquisitivo y la capacidad de cuidar de las familias y de las comunidades. Es decir, bueno, podemos hacer un diagnóstico todavía más amplio, pero lo que enfrenta la mayor parte de la sociedad, yo diría entre el 65 y el 70% de la sociedad salvadoreña, es realmente una crisis de reproducción, una crisis de sostenibilidad de la vida. Yo creo que estamos en una condición ya de alarma. Sí. Esto debe estar en una situación de emergencia. Sin embargo, lo que a mí, entre que me indigna y me entristece y me preocupa, no sé cómo calificarlo, es que entre los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia no logran comprender las dimensiones de esta crisis de sostenibilidad de la vida que enfrenta la sociedad, o la mayor parte de la sociedad salvadoreña, probablemente porque ellos y ellas no están en ese 65
65 o 70% de la sociedad que está en estas problemáticas, y entonces siguen como enviando mensajes, no sé, poesía política, ¿verdad? O haciendo marketing político, imaginándose un mundo que es bien diferente a lo que la sociedad realmente vive cotidianamente. Por ejemplo, el caso, pues, no sé, el Hugo Martínez, por ejemplo, le pongo el Hugo Martínez que usted lo ha tenido el día de ayer y precisamente yo lo escuché con mucha atención. Mire, él todavía mantiene una actitud de un optimismo moderado, digamos, yo lo veo optimista moderado. Entonces, él sabe que va mal en las encuestas, él sabe también porque ha hecho las visitas a esos 200 municipios que él ha visitado, sí es cierto, lo ha visitado, pero la receptividad, la forma en que lo han acogido las comunidades y las bases históricas del FMLN no es como la que él vino a plantear aquí. La gente lo recibe con mucha crítica, con una actitud bastante como de desconfianza si realmente quiere volver a los orígenes del FMLN. Entonces él sabe que, bueno, está haciendo la visita, él sabe también, él sabe que la gente, la gente que vota por el FMLN o que podría, que en ese momento ha decidido que no va a votar, pero que al votar votaría por el FMLN y no por otra opción, sabe que le están exigiendo que el FMLN o que él se encargue de volver a los principios, a los fundamentos del partido FMLN. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Que son los que no le dijo a usted ayer, por más que le preguntaba, Carlos. Y esos fundamentos es que es un partido socialista y revolucionario. Es que esos son los fundamentos del FMLN, que lo dejaron en el camino, no sé, pero si nos vamos a los fundamentos, socialismo y revolución. Y entonces él empieza a hablar aquí de todo un planteamiento socialdemócrata, equidad, justicia social, inclusión. Entonces, es decir, él sabe que él tiene probabilidades de remontar, bueno, sí, porque todo es posible en política. Él puede remontar en las encuestas si él es capaz de ofrecerle a las bases del FMLN, a los votantes potenciales y reales del FMLN, ese retorno al partido. Pero cuando él dice, sí, lo tenemos que hacer, pero él ya luego en su discurso, en sus diagnósticos y en sus propuestas, él no logra zafarse, porque él no es de esa línea ni socialista ni revolucionaria que la gente espera. Entonces, él al final empieza a evadir el hacer diagnósticos de cuáles son los verdaderos problemas y también evade las propuestas concretas. Y lo mismo, bueno, yo no sé, quizás podríamos hablar después de los otros dos candidatos, pero a mí el que me tiene como más sorprendida por la gran desventaja que lleva y sobre todo por la forma en que está siendo percibido por los votantes del FMLN es el candidato del FMLN. Con esta primer intervención de Julia Evelyn, me gustaría escucharle, Claudia, y luego con Naida por estos aspectos. ¿Qué asuntos destacarían ustedes de las primeras posturas de los candidatos? Julia Evelyn, en el caso de Hugo Martínez, es muy clara y muy concreta. Menciona que su discurso no necesariamente se evade o se separa de la base territorial del partido, que puede tener otra concepción y otro marco ideológico. ¿Cómo lee usted también, en este caso, Claudia, puede ser Hugo Martínez, pero también está Nayib Bukele, está Carlos Calleja y está Josué Alvarado? Sí, muchas gracias. Yo concuerdo con Julia Evelyn que existe una crisis en relación con el tema de la sostenibilidad de la vida. Y esa crisis está descansando en hombros femeninos, definitivamente. Fundamentalmente. Y son temas que han sido siempre invisibilizados en la política nacional y en la política pública, porque claro, hemos tenido una tradición de un enfoque economicista en el cual solo se ve la parte de la producción, pero no la parte de la reproducción, y tampoco el área del empoderamiento del ser humano. Ahora, veo que el formato de la campaña y el ambiente, o más bien las reglas del marketing político, no permiten sincerarse a ninguno de los candidatos sobre la realidad del país, sobre la precariedad que se ha agudizado aún más en las condiciones de vida de la población. No solo por el tema económico, porque tenemos una de las economías más deprimidas de América Latina, sino de la más deprimida de Centroamérica incluso. Entonces, si vemos desde esa perspectiva, el pastel es más pequeño. El endeudamiento del Estado es muy grande, cada vez restringiendo más la posibilidad de hacer inversión social, de inversión pública en general, no solo en infraestructura, sino también en la gente. Y tenemos además un contexto en el cual
desde mi perspectiva, la población se está haciendo esta pregunta: ¿qué es realmente y para qué sirve la política? Después de más de 25 años de democracia, y que la tal democracia que nos han estado vendiendo y promocionando no está dando los resultados en términos de igualdad, oportunidades para desarrollarse y sobre todo poder mantener y poder sustentar un proyecto de vida viable en el país. Y a esto vemos otra perspectiva, otro punto que hay que analizar, que es un cuadrante, que yo digo un cuadrante de la política, de nuevos clivajes, de nuevas fracturas sociales, políticas, que marcan el espectro. Por un lado tenemos lo tradicional en la política que hemos siempre visto, derecha, izquierda, FMLN y Arena, que están luchando con el desgaste. Arena, incluso aunque no ha sido gobierno, sigue luchando y con ese desgaste, y está tratando de ganarse la confianza de nuevo del electorado, lo cual está cuesta arriba, está muy difícil, porque tampoco en esos gobiernos, pero no solo los gobiernos pasados de Arena, que están marcados por, digamos, falta de inversión en lo social, condiciones estructurales muy desfavorables para la población, pero también por casos de corrupción que están muy sonados. Y no ayuda, además, a esto el liderazgo del partido, que no termina de sincerarse y de reconocer esos pecados. No termina, como dicen, de limpiar la casa y de realmente presentar un liderazgo del siglo XXI, que lo que tocaría es reconocer esos errores, ¿verdad? Ahí ganaría mucho Arena, habría empezado la campaña con pie derecho, con mejores condiciones con las que está. Pero bueno, veo además una candidata a la vicepresidencia que tiene algunas propuestas interesantes en términos sociales. Por ejemplo, se habla de la primera infancia, pues a la primera infancia, apoyo a los emprendedores, el tema del trabajo está muy discutido ahí, pero todavía hace falta ver ya propuestas concretas. Creo que una carta fuerte del Partido Arena, desde su ideología y desde su contexto político como partido de derecha, puede tener una fuerza ahí en el elemento de la propuesta programática, que podría tener bastante solidez técnica. El FMLN igual tiene un desgaste aún mayor y cuesta mucho también creerle sobre esto, sobre sus propuestas o decir vamos a hacer las cosas mejor de lo que ya le hicimos. La gente no les cree. Entonces tenemos aquí arriba la política tradicional, pero tenemos, por ponerlo gráficamente abajo, la política no tradicional, que está encarnada por un lado en la figura de Nayib Bukele como candidato del partido Gana, luego de un viacrucis que tuvo para poder inscribir su candidatura, que responde a diferentes factores, y por el otro lado un partido nuevo, digamos, que ha hecho el trabajo despacio, con buena letra, y están empezando a entrar en la arena política, en el espectro político. Y digamos, esos dos cuadrantes de abajo responden además a atacar a la política tradicional, pero esperamos realmente que sobre todo desde el punto de vista del partido Gana, que la campaña no se base solamente en atacar la política, es decir, no se base en la antipolítica, porque no es innovador, creo yo, aquello que nada más destruye lo que ya existe, sino que es aquello que construye algo diferente en relación de quién tiene el poder, cómo se ejerce y a quién se incluye, y además qué tipo de empoderamiento se puede ofrecer a actores nuevos, a sectores de la sociedad que no están representados. Entonces yo creo que por ahí mi análisis de la campaña hasta el momento actual, y que estamos a las puertas de la campaña ya propiamente dicha. Ahora bien, Naida, tenemos ya las ideas de Claudia y de Julia Evelyn, y aparece esto. Yo lo incorporo para su análisis, seguro ya tiene varias ideas que mencionar, pero el tema de las posturas, me llama mucho la atención esta idea que dice Claudia, que de desgaste que tienen tanto Arena como el FMLN, no solo como partidos ante el elector en términos generales, que también ante su militancia hay una serie de desgastes muy marcados y que se está mostrando. Las internas de Arena lo dejó muy claro también en qué condiciones terminaron. El FMLN, si bien no llegó a ese tema de pugna, pero también, como menciona Julia Evelyn, el acercamiento a los territorios les ha significado
publicado recriminaciones de su militancia y también de gente de las zonas donde consideraban que eran grupos o bastiones ya definidos. Entonces, y un tercer actor en la jugada o en este mapa es Nayib Bukele. ¿Cómo entran estos elementos? Sí, yo creo que es importante, por supuesto, hacer este análisis en estas puertas electorales. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos una gran carencia como sociedad salvadoreña, y es comprender la dinámica política del país. Es decir, este país se ha dedicado, políticamente hablando, a orbitar en sus tiempos electorales. Y en esos tiempos electorales, obviamente, hay muchos movimientos que entre ellos, la mayoría no son posibles en concreción porque la estructura del Estado está diseñada ya. Entonces, claro, y lo tenemos en la última década así prácticamente comprobado, tienes propuestas de modificación que en la práctica no logran suceder. Uno, por marcos regulatorios ya definidos y establecidos por periodos anteriores. Dos, por cultura política. Tres, porque la institucionalidad pública ha generado una cultura que evidentemente no ha sido transformada. Y cuatro, porque muy pocos, por no decir ninguno, ninguno de los candidatos ni de los presidentes en este país ha logrado tocar la estructura de desigualdad sobre la cual está basado. Siendo esto, yo quisiera tocar, por ejemplo, el tema de Carmen Aida Lazo, que hace no mucho tiempo habló sobre que una de las causas de la desigualdad de la familia era la pobreza. Entonces, volvemos otra vez al ejemplo. Es decir, no es que la disfuncionalidad de la familia esté basada en la pobreza. Atrás de la pobreza hay causas estructurales que no se logran tocar, que no se logran desentrañar. Y en ninguna de las agendas se escucha, en ninguna. El tema de la violencia también tiene procesos estructurales en su base, ¿verdad? Entonces, no, en primer lugar es que no se escuchan las propuestas concretas, se escuchan opiniones en espacios así de opinión también, pero no una propuesta concreta ya sostenida. Entiendo que está en formación la plataforma de Nayib Bukele, ¿verdad? A través del partido Gana. El FMLN tampoco se ha decantado específicamente sobre qué, y es lógico porque ni siquiera se han logrado generar evaluaciones de impacto sobre lo que han hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Entonces, primero hay que generar ese espacio de reflexión. Claro, a 10 años también no es que sea el último momento para poderlo hacer. Cualquier momento es bueno, pero no se hace, no se realiza, y eso es fundamental para cualquier propuesta posterior. Y hay también un elemento que me gustaría rescatar, que todos los partidos políticos en algún momento empezaron a buscar aquel espectro gris en los procesos de elección, y era un espectro gris que cada vez estaba más al centro. Entonces tiene lógica que las prácticas y las plataformas se generen alrededor no del discurso ideológico sostenido de cada uno de ellos, sino que al revés. Es decir, los discursos ideológicos al fin y al cabo en la práctica y en las campañas electorales incluso fueron acercándose a ese centro. Entonces no hay portavoces efectivos ideológicos que tan necesarios son en la política. Es decir, tenemos eventualmente posicionamientos discursivos que pueden hacer la distancia, pero prácticas que les acercan más. Y sumamos a ello también que al fin y al cabo, entonces en la práctica muy poco nos podemos generar o distanciar entre cada una de las propuestas. Podrá haber más carismas, podrá haber menos carismas, podrá haber simbolismos de mayor empatía en cuanto al tema de izquierdas y derechas. La frase más común que escuchamos ahora: yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no quiero saber de política, yo no soy político, nada. Pero a ver, nada más errado que eso, y nada más determinante cuando alguien dice yo no soy político, o cuando alguien dice no soy ni de izquierda ni de derecha. O sea, con eso otorga un ejercicio al pensamiento hegemónico, ¿verdad? Entonces, evidentemente lo que tenemos es una ausencia de propuestas concretas, un juego ideológico que realmente, es necesario replantearnos un debate ideológico en este país, porque entonces lo que vamos a tener son construcciones de más de lo mismo que no sacan de los problemas estructurales a nuestro país, y con un continuismo en política, sobre todo de corte económico.
Debo de hacer una pausa, Julia Evelyn, pero me gustaría que en el siguiente bloque vamos a tener más tiempo para ampliar estas ideas. Creo que es meritorio debatir sobre el tema de los esquemas ideológicos, porque al final es la base, es el cemento de las propuestas de los partidos y tiene que ser así, pero aparece también otro elemento. ¿Cómo leen ustedes la relación de los candidatos y candidatas con las estructuras de sus partidos? Porque ese es otro elemento importante. En el caso de Gana va a ser interesante analizar esto, en el caso del FMLN, de Arena y de Vamos, que surge, pero bueno, es un actor en competencia también. Entonces creo que vale la pena incorporar estos elementos. Antes de irnos a la pausa, es importante mencionar que AE Soluciones ofrece a los gobiernos municipales servicios que sustituyen las luminarias tradicionales por tecnología LED en los espacios públicos para que puedan ahorrar en su consumo energético, incrementen la seguridad y crezca la economía local. AE Soluciones, un mundo de buenas energías. Pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis de asuntos de coyuntura política. Me acompañan tres mujeres que analizan la realidad de nuestro país: Julia Evelyn Martínez, Naida Acevedo y Claudia Ortiz. Ahora me gustaría incorporar unos elementos, Julia Evelyn, para continuar con esta discusión. Este punto, la relación de los candidatos y candidatas de las fórmulas con sus estructuras partidarias, pero sobre todo es ¿qué los une? ¿Un esquema ideológico o un tema de discursos que quieren evadir posicionamientos en función de sus ideologías porque quieren llegar a un electorado mucho más amplio para que les dé el respaldo? Pero en el fondo es ¿cuál es la base ideológica de sus propuestas, de sus ideas, de sus críticas o de los problemas que ellos consideran relevantes del país? Yo ahí es donde veo quizás la mayor debilidad de los tres candidatos, incluyendo a Nayib Bukele. Ya cuando lo vemos en sus relaciones de los partidos políticos, ya sea que ellos arrastren a los partidos políticos o los partidos políticos les arrastren sus candidaturas, ahí habrá que ver. Pero, bueno, quizás veámoslo con un ejemplo más concreto, o sea, de ese lastre que significa el partido político y que le lleva algunas veces, como es el caso de Carlos Callejas en algunas declaraciones que ha dado en los Estados Unidos durante esta semana en relación al caso Monseñor Romero, ¿verdad? Que entonces él lastra el de su partido. Es el que digamos, el que le cuestiona cualquiera o que se ve con desconfianza por el partido al que pertenece, digamos, la honestidad o la sinceridad de sus expresiones. Él dijo, creo que en Washington fue, que él dijo que el pensamiento de Monseñor Romero es parte de su ideario político. Imagínense lo que está diciendo. O sea, eso, claro, la gente dice, no, es que no es cualquier frase. El ideario político, es decir, son las ideas, los principios, digamos, toda la percepción de la realidad, de lo que es injusto, de lo que debe ser justo. Eso es el ideario político, son lo que se llaman los principios. Entonces, decir que Monseñor Romero es parte de su ideario político, y además que él es devoto de Monseñor Romero y que él en su cuarto tiene un cuadrito del santo, un calendario de Monseñor Romero. Mire, a mí me parece y que inmediatamente después diga que él desconoce las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que señalan al fundador del Partido Arena, el mayor Roberto Dawison, con nombre y apellido, ¿verdad? De que todos los indicios, que todas las pruebas, los testigos apuntan hacia él. Y además él dice que eso fue una cuestión superficial, que fue manipulado políticamente en la Comisión de la Verdad. Imagínense lo que significa realmente para la gente honesta de este país, la que cree sinceramente en Monseñor Romero y en su ideario de vida y de política. Entonces es una bofetada, y no solo por la Comisión de la Verdad, sino que también porque está cuestionando digamos, si uno lee el archivo o todo ese proceso que siguieron para la canonización de Monseñor Romero, que está en el Vaticano, que es la causa de los santos, creo que se llama esa oficina, en donde dice que es la oligarquía salvadoreña la que mandó a asesinar a Monseñor Romero por sus ideas para detener, ¿verdad?, las luchas sociales y su influencia sobre el pueblo, y que también señala nuevamente a Roberto Dawison como responsable intelectual directo de ese asesinato. Entonces ahí es donde viene. Entonces
viene un partido, entonces ahí vemos la gran contradicción. Entonces, quiere un candidato a la presidencia y una candidata a la vicepresidencia que quieren aparecer con una imagen como de pureza, de que nosotros no tenemos nada que ver con ese pasado, no queremos con ese pasado, que nosotros somos como la nueva administración, ¿verdad? Del partido, y olvídense de lo que aquí estamos nosotros. Pero y cuando llegan los temas sensibles como este, que es la memoria histórica, que es de los factores estructurales que nos impiden la reconciliación y perpetúan la violencia, se posiciona queriendo quedar bien con la feligresía de Monseñor Romero, pero al mismo tiempo toda la carga de su partido, que es responsable no solo del asesinato de Monseñor Romero, sino que también después del asesinato de los jesuitas, que es otra cosa que tiene que dar cuentas. Entonces, ahora, pero nosotros sí estamos con ellos, queremos saber la verdad, pero queremos saber nuestra verdad, no la verdad que nos dice Naciones Unidas ni la que nos dice el Vaticano. Entonces, eso es ese tipo de cosas, o muy parecido a lo que le sucede a Nayib Bukele con Ghana. Pues Nayib Bukele dice que él, parece que ya estos días va a dar ya conocer cuál va a ser su gabinete de gobierno y que quiénes van a ser, y entonces él dice la nueva forma de hacer política, una nueva economía, un nuevo fundamento económico, bla, bla, bla. Pero sabe que quien le está haciendo el plan de gobierno a Nayib Bukele es Merlin Barrera, es la que está coordinando la elaboración del plan de gobierno, sobre todo en la parte económica de Nayib Bukele. Y Merlin Barrera primero viene de Ghana. Y van a decir que no, es la actual viceministra de Economía, que uno también se pregunta, ¿y por qué esas ideas que le va a dar a Nayib Bukele, por qué no se las dio al gobierno del FMLN, que la ha contratado, pues, y que le está pagando para que sea viceministra durante este tiempo? Entonces, ella lo está haciendo, y hay que recordar también que esta señora Merlin Barrera, todo mi respeto para ella, pero ella viene de Ghana, y antes de Ghana ella fue la que le hizo el plan de gobierno a Tony Saca cuando se lanzó por el Movimiento Unidad. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces él dice, voy a hacer algo nuevo, yo voy a ser distinto, crean en mí, pero viene luego el partido y todo ese lastre del partido, que es lo que al final termina por volver sus opiniones, más bien les lleva a caer en improvisaciones en sus declaraciones, les lleva a caer en, más que opiniones, yo digo que ocurrencias, cosas que se les ocurren en el momento y que al final les hace caer en contradicciones, y que hace la población, sobre todo la sociedad. Mire, es que la sociedad salvadoreña está logrando, aunque quizás no es una democracia madura, pero la gente ahora se informa más. Yo siento que ha mejorado la capacidad de análisis, y entonces muchas de estas, ocurrencias y contradicciones terminan por ofender la inteligencia del votante y de la votante salvadoreña. Bueno, Julia Evelyn ya pone sobre la mesa, Claudia y Naida, el tema de la correspondencia o no entre las nociones o el marco ideario, el marco ideológico con lo que propone. Me gustaría escucharle sobre esto, Claudia, es cómo, por ejemplo, para el caso del Partido Arena, para el FMLN y Ghana, cómo gestionan esta correspondencia entre los posicionamientos de sus candidatos y candidatas a la vicepresidencia y a la presidencia de la República con el esquema ideológico particular, pero también del partido político, porque por lo menos el ciudadano puede esperar un poco de coherencia, o espera un poco de coherencia entre el discurso, entre las acciones y en el esquema de pensamiento que tienen. ¿Cómo quedan esos elementos ahí? Tal vez las compañeras van a diferir conmigo, pero desde mi perspectiva, los esquemas de derecha y izquierda ya no son suficientes para explicar el espectro ideológico en el siglo XXI. Han habido dos momentos de la historia que han golpeado fuertemente ese esquema de derecha e izquierda. Uno ha sido el caso en 1989, la caída del muro de Berlín, que marca a nivel de opinión pública, a nivel internacional, como el fracaso del socialismo y del comunismo en el mundo. Y luego, 2009-2010, la gran crisis económica internacional que golpea fuertemente, por decirlo así, la hegemonía del capitalismo. Es decir, el mundo se da cuenta también que la economía liberal a ultranza, que el capitalismo salvaje, como se lo llamaba el Papa Juan Pablo II, tampoco es la respuesta. Y nos encontramos a las puertas de una nueva
o de la oportunidad de poder generar esquemas diferentes para entender la política, para entender el poder y para entender la economía, donde definitivamente las extremas están siendo cada vez más excluidas de la viabilidad política. Ahora, yo veo eso, los candidatos lo entienden muy bien en términos de marketing político. El marketing político, las reglas del marketing político te dicen que no debes venderte como una opción extrema porque no estás llegando a la mayor cantidad de potenciales votantes. Y de hecho tienen los candidatos siempre esa dicotomía al momento de venderse, que es quedar bien con las bases y quedar bien con los votantes indecisos. Entonces, por eso vemos y hemos visto en campañas anteriores cómo hay mensajes dirigidos específicamente a las bases, pero se sabe desde el punto de vista de comportamiento electoral que es lo más infructuoso, digamos, porque no hay que invertir recursos en los que ya están convencidos, sino que hay que invertirlos en los que hace falta por convencer. Y estos 3 meses que vienen vamos a ver un redoble de esfuerzos por llegar a ese 27% que decía la encuesta, que puede andar más o menos por ahí, pues, de ese grupo que dice no sabe, no responde o no quiero ir a votar, ¿verdad? Entonces todavía hace falta ver cómo se responde a ese grupo. Es imposible que veamos una campaña sincera porque estamos ahorita con la máscara y el maquillaje que logre vender mejor al candidato, a los candidatos. Ahora, yo quiero hablar un poco del tema, bueno, las bases de los partidos es lo que permanece en el tiempo. Sí. La ideología de los partidos puede estar escrita en los estatutos y de hecho aún en los estatutos de los partidos hay cosas muy ambiguas que se pueden interpretar según los tiempos históricos, pero lo que no varía, lo que estábamos hablando al principio son esas causas estructurales. Hay una obra literaria que se llama El gato pardo y creo que es muy importante traer a colación eso. A mí me gusta siempre traerlo a colación y dice una frase, porque es una obra que habla de la política en Sicilia, ¿verdad? En el siglo XVIII, XIX. Y dice, dejemos que todo cambie para que realmente nada cambie. Y entonces yo creo que independientemente de quién sea el candidato que llegue a la presidencia del país, y todos están vendiendo, hagamos historia, hagamos un nuevo país, realmente el FMLN no sé qué es lo que está vendiendo en términos de cambios, es más como sigamos haciendo las cosas bien y lo que no estamos haciendo bien lo vamos a mejorar, pero es decir, todos nos están vendiendo que vamos a generar un país totalmente diferente y que si fulanito llega a la presidencia, este Mesías es el que va a arreglar toda la situación. Y eso no es real, porque la historia no funciona así y lo hemos visto en el pasado. No porque llegue un partido o el otro, un candidato o el otro, el país va a cambiar. Ni porque llegue un partido nuevo a la presidencia el país va a cambiar. Lo hemos visto por lo menos 3 veces en la historia de nuestra democracia. Llegó el PDC en el 89, llegó Arena el PDC en el 84, Arena en el 89. Y el FMLN en el 2009 y la situación de desigualdad, la situación de poco crecimiento económico, la situación de violencia sigue igual y sigue evolucionando en una misma tendencia. Entonces realmente la clave, creo yo, desde mi perspectiva y la perspectiva de nuestras organizaciones como Espacio Ciudadano, no está en quien llegue a la presidencia. Eso es un factor que va a contribuir en una medida o en otra, pero lo que sí va a hacer una diferencia es el sistema de control al poder político, las instituciones que sean fortalecidas y que sean aquellas que luchen contra la corrupción, que luchen porque la distribución de la riqueza se haga de una manera equitativa. Y un actor que siempre se deja de lado y solo se deja como espectador en esos procesos es la ciudadanía. En la medida que tengamos una ciudadanía más empoderada, más crítica, más informada, y para que eso suceda necesitamos además abordar aquellas determinantes del desarrollo humano, que espero que podamos abordar ese tema porque el informe del PNUD ha sido muy interesante en el abordaje que ha tenido y sobre todo pensando en
en una perspectiva generacional. Los jóvenes de ahora serán los líderes, los adultos de mañana y las personas que van a estar generando una economía dinámica o no en el país. Entonces, esos temas es donde la ciudadanía, las organizaciones sociales, la fuerza de la cultura, de la economía, las que deben fortalecerse para que independientemente de quién llegue, la historia va a seguir y eso es un factor, quién va a ser el presidente, pero el otro factor es que el país logre desarrollar aquellas cosas en las que hemos estado rezagados. Ahora, Naida, en el esquema de los marcos ideológicos, perspectivas ideológicas, Claudia mencionaba que ya se han dado 2 hitos en la historia contemporánea que nos hace replantearnos esto, si el esquema ideológico es relevante. Desde su perspectiva, ¿lo constituye en este momento o nos deja entrever cada partido político, cada candidato, cuál es su postura ideológica en concreto, o también jugar a no decir cuál es mi ideología, es un posicionamiento en particular? Y también este elemento que Julia Evelyn mencionaba, el vínculo con las estructuras o bases territoriales con los partidos políticos, o sea, es decir, el partido con su base y con su estructura, ¿cómo puede hacer esta conexión, este vínculo? Si es el marco ideológico, si es las propuestas, o es un esquema más de clientelismo político el que puede dinamizar a los partidos. Sí, mira, yo creo que, a ver, y esto es para la población salvadoreña, yo creo que somos hijos e hijas de nuestro tiempo. Y me refiero al momento, no me refiero a Johnny Wright. En ese sentido, yo creo que es circunscribir el análisis precisamente a comprender que del 89 para acá hay una crisis identitaria en un bloque de izquierda ideológico, no implica que la historia completa no necesite reverse, recomponerse, incluso replantearse en función de lo que en América Latina fluye de manera natural, que es la desigualdad. Al existir desigualdad, obligatoriamente se van a posicionar 2 bloques. Uno que guarde el statu quo y otro que quiere cambiar ese statu quo con el tema específico de transformación a esa estructura. Eso es izquierda y derecha. Eso, ¿verdad? Entonces, no necesariamente quiere decir que el FMLN es la izquierda y que Arena es la derecha. No. La izquierda y la derecha también requieren de un proceso histórico que en la dialéctica, al fin y al cabo, nos lleva a analizar que esas estructuras siempre van a ser visibles estas diferencias. Quienes promueven por unas transformaciones de esos cambios sustanciales, de esas desigualdades, van a estar más a la izquierda, aunque digan que no. Ahora, existe que hay un planteamiento discursivo alrededor de la transformación de esa estructura desigual, pero cuando ese discurso no hace clic con precisamente la práctica, por eso viene el malestar de la gente, porque no logró transformar eso que decía que iba a transformar. Entonces, el capitalismo tiene una capacidad impresionante de transformarse, tiene sus ciclos. No lo hemos pasado todavía, estamos sobreviviendo a una etapa de toda una doctrina neoliberal que sobrevive y que está pataleando, está en crisis, nos ha demostrado lo que es voraz, tú lo mencionaste, Claudia, pero evidentemente se recompone y se ha recompuesto con mayor facilidad que lo ha hecho lo que tradicionalmente conocemos como bloque de izquierda. Pero eso no desdice, yo creo que Fukuyama está superado hace mucho tiempo y que definitivamente nos plantea más bien a realmente evocarnos a un debate que nos lleve a analizar cuáles son las vías suficientes para poder transformar ese statu quo que genera esa desigualdad sobre la que vivimos. Tú haces referencia al tema de corrupción y a los marcos de control o a los mecanismos de control. Yo creo que los mecanismos de control van a responder precisamente a lo que el bloque ideológico o a lo que el bloque hegemónico que tiene una ideología imperante proponga. Tenemos muchos controles. Hace poco leía, no recuerdo a quién y perdón que no pueda citarlo, pero leía en las redes sociales algo así del control. Ya me acordé, Alicia Miranda. Ella ponía del control específico que hay alrededor de un pan que vale 35 centavos y de la lista que se pasa para esos 35 centavos. Pero tenemos el suficiente mecanismo de control, por ejemplo, para los millones que salen. Si la estructura está montada para eso, existe una partida secreta precisamente para eso. Entonces, claro, los mecanismos de control se quedan restringidos hasta donde queremos controlar.
Pero en el momento en que los grandes capitales entran, entonces definitivamente ahí hay intereses que se van a blindar. Y ha sido la historia de América Latina, es decir, la utilización del aparato de Estado, la cooptación del Estado para intereses particulares, en este caso, para intereses de capital. Y creo que la población lo debe de saber. Si algo puede reivindicar la población es su ideología. Es decir, miren, yo vivo en un país desigual y no quiero seguir viviendo en un país desigual, porque no es justo que yo, trabajadora de maquila, gane el salario mínimo, apenas quizás $300, y alguien que ostenta un cargo, además que lo pago yo con mis impuestos, también se generen todos estos debates como lo que estamos viendo de quienes se van a la canonización de Monseñor Romero. O sea, el turismo legislativo que ha salido también a colación. Entonces, esto es para la población salvadoreña. ¿Somos hijos e hijas de nuestro tiempo? Sí lo somos, pero necesitamos trascender de nuestros análisis porque nos venden que la política partidaria es negocio, que la política es negocio y que se trata de marketing. Y claro, eso tiene que ver con los últimos 20 años de esa doctrina neoliberal que nos hace ver las lucitas de neón y que poco nos hace analizar alrededor de todos nuestros contextos históricos y sobre todo hacia dónde queremos construir este país a largo plazo. Debo de hacer una pausa, pero está muy interesante la discusión, el debate que tenemos esta mañana. Quiero incorporar otros elementos. ¿Cómo se está en la Asamblea Legislativa discutiendo, por ejemplo, algo que es relevante o ha estado en la agenda? Es la elección de candidatos o de magistrados a la Corte, pero también el presupuesto, que son dos elementos que marcan el ritmo, y no parece, pero marcan el ritmo también de cómo se está dando esta campaña en función de las presidenciales. Y también quiero aprovechar el último bloque para tener una primera reacción, por lo menos del informe del PNUD. ¿Qué apreciaciones tienen ustedes sobre esto? Si el tema y la discusión son sustanciales, si las propuestas de política pública que ahí se ofrecen son necesarias, hay que debatirlas, hay que replantearlas. Me gustaría tener su lectura sobre ello. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Tenemos una discusión muy interesante en esta mañana del viernes 28 de septiembre junto a Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UCA, Naida Acevedo, consultora en políticas públicas, y Claudia Ortiz, coordinadora de Espacio Ciudadano. Estamos hablando un poco de diferentes asuntos de la coyuntura política. Debo hacer la transición a otros temas relevantes, pero vamos a seguirlo discutiendo en otros momentos de República, Julia Evelyn. Pero en este momento una de las decisiones se ha dilatado la de la constitución de la Sala de lo Constitucional, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cada partido insiste en disponer sus perfiles para configurar dicho tribunal, y le consulto sobre esto. ¿Qué implicaciones tiene este retraso de más de 2 meses y a la vez cómo nos muestra el ejercicio de la política en la situación en la que se encuentra en este momento el Parlamento? ¿Salvador? Bueno, en términos de, digamos, de impactos, es simplemente dejar en la indefección pues a la ciudadanía, donde no puede recurrir a la Sala de lo Constitucional para poner un amparo, para pedir un habeas corpus, para pedir, es decir, no se puede recurrir en este momento ante una violación a derechos constitucionales provenientes del Estado salvadoreño o de alguna de las instituciones del Estado o de particulares. Pues no, la ciudadanía y de aquí afecta a todas las clases sociales, de los diferentes sectores, no puede hacer valer sus derechos constitucionales ante esa sala. Yo creo que eso ya debería ser suficiente argumento para exigir a esta gente que proceda a la mayor brevedad a elegir a esta Sala de lo Constitucional. Eso es el impacto. Ahora habrá que ver el significado. Yo creo que el significado tiene que ver como el tema del poder y del Estado. Ya muy bien nos lo planteaba la compañera, de eso de que cambiar para no cambiar nada. Es cierto, las elecciones no cambian nada. Y fíjense que yo también tengo otra frase que es de Emma Goldman, esta feminista socialista, que decía que si votar sirviera de algo, si votar cambiara las cosas, entonces estaría prohibido.
Entonces, votar no está, sería algo, se volvería ilegal votar, porque entonces la gente podría cambiar las cosas en las votaciones. Entonces, no, es que si no hay... Entonces, el Estado, realmente hay que entender que el Estado es donde se expresan las relaciones de poder que existen en una sociedad en un momento determinado. Y estas relaciones de poder, ahí participan clases sociales, grupos sociales, que no solo tienen diferente grado de influencia en las decisiones, sino que tienen también diferentes intereses. Por eso es que yo rechazo bastante esto. Bueno, la ciudadanía me gusta el término, pero yo cuando habla del tema del poder y del Estado no me gusta la ciudadanía, porque en la ciudadanía, por ejemplo, están los empresarios de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, están los sindicalistas de FEACI, después de FENASTRA, y están también los trabajadores y trabajadoras del sector informal de la economía, los precarios, ¿verdad?, de este país. Entonces no tienen los mismos intereses, no tienen el mismo poder de influencia. Entonces el Estado finalmente cambia. O sea, si el Estado es el catalizador de esas relaciones de poder, entonces desde el Estado se pueden hacer continuidades, ¿verdad?, se le puede dar continuidad al status quo, ¿verdad? O puede el mismo Estado, aunque suene paradójico, favorecer rupturas con el status quo. Por eso es que, dependiendo de cómo esté la correlación de la fuerza, las iglesias son parte de esta fuerza del poder, y si no, porque tienen ahí al arzobispo opinando sobre la sala de lo constitucional, opinando sobre la ley del agua y opinando sobre el turismo legislativo. Entonces, es decir, es que los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, tienen también papel en esta construcción de relaciones de poder, y al final todo esto se sintetiza en eso que llamamos el Estado. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, esta disputa que hay en este momento, o sea, ¿por qué no se elige la sala de lo constitucional? Digamos, la explicación simple para las mentes sencillas o para la gente que no quiere como pensar mucho, no, es porque hay intereses entre estos partidos políticos, pero no entre los grupos empresariales que están detrás, no sobre los grupos sociales o de poder que están atrás, inclusive transnacionales. No, es que son estos que son los corruptos, ¿verdad? Los corruptos y las corruptas que están viendo cómo se salvan, se guardan las espaldas para que no llegue una sala de lo constitucional que les ponga en cintura. Pero eso es la parte, sí, probablemente sí, hay mucho de estas corruptelas, pero esa no es la razón fundamental. La razón fundamental es porque ya se han dado cuenta que la sala de lo constitucional se convierte en un centro también de ejercicio del poder político y de influencia política, y por tanto ahora los grupos, incluyendo grupos empresariales, grupos corporativos, están tratando de construir una sala de lo constitucional a la medida. Esa es la verdadera razón por la que no se elige esta sala de lo constitucional, y entonces tenemos que profundizar en este análisis. En función entonces de esta idea que menciona Julia Evelyn, Claudia, ¿usted coincide con este punto de entender la lógica del poder alrededor de esta decisión de la sala de lo constitucional y la influencia que tiene en los bloqueos, en las promociones o en algunos casos las responsabilidades que le significa a otras instituciones del Estado? Sí, mire, yo pienso que ya lo mencioné en el bloque pasado, lo clave para generar mayor igualdad en nuestro país, mayor equidad entre grupos sociales, mayores oportunidades de desarrollo para las personas, está justamente en ese sistema de control al poder político, o lo que se le llama el sistema de rendición de cuentas, que necesita tres elementos. El primer elemento es que las decisiones públicas estén sometidas al escrutinio de la ciudadanía, al escrutinio público. La segunda condición es que haya obligación de explicar las decisiones de los funcionarios. Y el tercero es que haya una amenaza real de sanción cuando se abusa del poder que se le ha dado a los funcionarios públicos. Y tenemos toda una serie de instituciones del Estado que, gracias al trabajo de muchas organizaciones de sociedad civil de diferente signo político, pero que están convencidas como un objetivo común de que hay que apostarle a ese fortalecimiento de la institucionalidad. Estoy hablando Sala de lo Constitucional, Instituto de Acceso a Información Pública, Sección de Probidad, también la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, todo esto que hemos mantenido en agenda las organizaciones ciudadanas. Eso hay que fortalecerlo, porque así como decía la doctora Julia Evelyn, en la medida que
este control al poder político sea más fuerte, esas expresiones, esos intereses de grupos que de hecho, y en el tema, en el ámbito económico tal vez, también político, tienen más poder, pero logra reflejarse el poder, se refleja el poder de ellos en el Estado, en el sistema de gobierno, pero el sistema de control logra representar los intereses de la ciudadanía en general para lograr una igualdad, que la ley se aplique a todos por igual, independientemente del poder económico que se tenga o no. Por eso, esta decisión de la Sala de lo Constitucional está siendo tan importante. Lo que ha fallado en el proceso de elección es que se están negociando listas de nombres. Y la decisión que debería tomar, es cierto que es una decisión política, pero el primer acuerdo y el trabajo político que deben hacer los diputados de la Comisión Política es ponerse de acuerdo en qué perfil de magistrado de Corte Constitucional y de Sala de lo Constitucional y Sala de lo Civil se quiere. Nunca hemos visto hablar a los diputados de la Comisión Política, que dicho sea de paso, las sesiones dejan mucho que desear, porque solamente es un dime que te diré, esta es mi lista, es tu lista, no querés ceder, yo no quiero ceder los míos. No hemos hablado de qué nivel académico queremos que tengan los magistrados, no hemos hablado de qué nivel de trayectoria queremos que tengan, qué tipo de decisiones han tomado o qué perfil de servidor público queremos en esto. Eso no se ha hablado. Y si tuviéramos esa discusión, la decisión estaría más sujeta al escrutinio del público. Pero en este estilo de negociación, que solo hay nombres, no podemos ver qué hay detrás. Ahora, los jueces, discúlpenme, pero los jueces no representan intereses. Esa no es su función, la representación política. Su función es la decisión sobre conflictos entre particulares o entre el Estado y la ciudadanía. O sea, su función es ser independientes. Sí. Yo entiendo que una persona no se puede desprender de sus intereses, pero para eso hay mecanismos para poderse recusar o para poderse separar de la decisión. Ahora, solo quiero terminar diciendo que es importante, van 75 días y que es necesario que la Comisión Política cambie ese estilo de negociar a un estilo de negociación y a un formato de negociación que hable de perfiles antes que de lista de nombres. Naida. Gracias. Bueno, yo creo que ya hablamos del tema de qué es política, ¿verdad? O sea, política es precisamente toda esa arena de poder, toda esa arena de quién controla ese poder y todo lo que se da alrededor de ello. Y esto nos remite a esta representación de intereses. O sea, lo que estamos viendo es precisamente lo que en política sucede en función de la representación de intereses. Y por eso las listas. Por eso los retrasos. Yo quiero remitirme al tema de una defensa férrea que tenemos alrededor de la democracia, la incipiente democracia, que una vez me corrigió mi profesor Álvaro Artiga, la nueva democracia, la democracia joven, etcétera. Y simplemente yo sentí como una especie así de, ¿qué está diciendo, no? Porque al fin y al cabo esto no es más que el reflejo puro y duro que no vivimos una democracia, es un régimen híbrido, o sea, nada más terrible que no puedan fluir los pesos y contrapesos de manera natural en una república, ¿verdad? Entonces, esto no es más que un ejemplo muy, muy particular alrededor de cómo un órgano de Estado definitivamente busca que el otro no genere su rol fundamental, que es el rol de control, el rol de contrapeso alrededor de las funciones que tienen los tres órganos de Estado. Y por eso las pugnas y los retrasos. Ahora, hablando de régimen híbrido, evidentemente esto cae precisamente en lo que llevamos bajo el brazo como dictadura, que por ejemplo hay un grupo de rock que ahí anda sonando que va a ser ofensivo para la moralidad del país, y hay mucha fuerza de posicionamiento del Partido Arena en cuanto a este grupo de rock Marduk. Pero ¿a dónde puedo ir a abocarme para, por ejemplo, poner un amparo yo por mi derecho de culto? No tengo a dónde, no hay sala, no hay sala. Y así como no hay sala, no hay ley de agua con enfoque de derechos. ¿A dónde vamos?
no hay reforma constitucional por el derecho humano a la alimentación. Entonces, no son más que arenas de posicionamiento, sobre todo en tiempos electorales, que nos remiten nuevamente a que lo que hay que analizar son la democracia que estamos construyendo o el híbrido en el que sobrevivimos y las propuestas y representaciones de intereses que alrededor de eso suceden y que muy pocas veces se toca. Es decir, está bien que veamos lo que nos pasa en estos últimos días, pero alrededor de esos últimos días hay todo un caldo, y todo un caldo que no está tibio, está caliente, está bien caliente, porque la representación de intereses no va a ceder, no cede, o sea, eso es el poder. Eso es la política realmente. Debo de hacer una pausa, pero en el último bloque quiero aprovecharles para hacer una lectura sobre el informe del PNUD, el último informe de Desarrollo Humano 2018. ¿Cuál es su posicionamiento sobre ello? ¿Coinciden o no coinciden? ¿Qué elementos se pueden retomar para la discusión y otros aspectos? Regresamos. Gracias por acompañarnos en este último bloque de República. Le hemos dedicado plenamente a hacer un análisis de la coyuntura política y también hemos abordado aspectos estructurales en el marco de la ideología, de los debates que enfrentan a la izquierda, a la derecha, las expresiones sociales. Hemos hablado un poco también de la Corte Suprema de Justicia o el proceso de elección de magistrados. Y en este último bloque con nuestras invitadas me gustaría tener su apreciación sobre el más reciente informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el informe 2018 de Desarrollo Humano. Lo dedicaron para hablar de los jóvenes y cuáles son las perspectivas de los jóvenes como bono demográfico, como herramientas para qué tipo de políticas públicas. Entonces me gustaría iniciar con ello, Julia Evelyn. Bueno, yo le agradezco al PNUD pues la información, las estadísticas, sobre todo bastante actualizadas, bastante completas que nos presentan en ese informe. Yo creo que para quienes no solo nos desenvolvemos en la enseñanza universitaria, sino que también en la investigación sobre temas de realidad nacional, como la crisis de sostenibilidad de la vida que yo le comentaba que estoy realizando, eso va a ser una información valiosa. Muchísimas gracias al PNUD, ¿verdad?, por esa información. Sin embargo, yo con el informe yo tengo dos objeciones o dos cosas que a mí no terminan de gustarme y que por tanto yo me quedo con la información, pero no les compro nada las propuestas que hacen. La primera es, yo creo que hay una visión esencialmente productivista, no sé cómo llamarle, pero de productividad, de competitividad, que traza o que cruza transversalmente todo el informe. Es decir, se trata de invertir en la juventud, de mejorar los cuidados a la juventud, de mejorar la educación, de toda esta resiliencia que como ellos llaman, pero con el objetivo, porque de esa manera vamos a tener un pueblo o un recurso humano, llamémosle así, más calificado, más productivo, más competitivo, que puede tener efectos principalmente sobre la economía, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a mí esa visión productivista no me parece. Y por más que no he terminado de leerlo, pero mientras más avanzo en ese informe, más me convenzo sobre esa visión, como le digo, que no es la que deberíamos de tener, sino que deberíamos de tener una visión más orientada, en mi opinión, ¿verdad? Es una opinión más hacia lo que se llama la sostenibilidad de la vida. Y en segundo lugar, también yo critico mucho la falta de enfoque de género y de enfoque de cuidado, de economía de cuidados que tiene el informe. Sí se hace referencia a los temas de cuidados, que educación, que atención en la primera infancia, otras cosas, pero eso no es economía de cuidados ni tampoco tiene enfoque de género. Es decir, las diferencias, digamos, las problemáticas que enfrentan las juventudes, que eso me gusta también, que hablen de las juventudes en plural, me encanta eso, pero también son diferencias entre si se es joven mujer, joven hombre, y
y también dependiendo de la clase social a la que usted pertenece, al grupo, llamémosle no tanto clase social, sino que al grupo socioeconómico, pues, al que pertenece. Y yo nada menos, hay uno de los capítulos que creo que es el capítulo 6, que es de los que más me ha indignado la lectura de este informe, que se refiere a jóvenes que enfrentan el sistema penal, el sistema penitenciario, la justicia penal en El Salvador. Y ahí se hace referencia fundamentalmente a las problemáticas de los jóvenes pobres hombres. Y se ha invisibilizado completamente, y se los puedo asegurar porque ya lo he leído 2 veces eso, esperando que a lo mejor me he equivocado y no quiero decir una barbaridad, no se hace ninguna referencia a mujeres jóvenes pobres que enfrentan el sistema penitenciario en nuestro país. Concretamente las mujeres jóvenes pobres que están en este momento esperando, ya sea que están condenadas o que están esperando condena o ser juzgadas debido a delitos que están relacionados con la interrupción del embarazo o con el aborto. Y aprovecho de decir esto este día porque precisamente hoy es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Las mujeres en El Salvador, las jóvenes y pobres, las jóvenes y ricas no, las jóvenes y pobres enfrentan la justicia penal, ¿verdad? Por este tema de la posibilidad de interrumpir embarazo o por la sospecha de interrupción de embarazo. Y es curioso y es indignante que un informe de desarrollo humano dedicado a las juventudes no se ocupe ni una tan sola línea de esta problemática. Ok, Claudia. Sí, muchas gracias. Bueno, reaccionando un poco a lo que hablaba la doctora Julia Evelyn, yo creo que no es malo hablar de productividad, es decir, es una parte necesaria, es un pilar necesario para el desarrollo. Sí, pero no hay que ponerlo en el centro. Ahora, lo que hay que entender también es que esta productividad y este andamiaje económico descansa sobre toda la estructura de cuidado, sobre toda esta estructura de reproducción de la vida, porque no puede haber, por ejemplo, una persona que vaya a trabajar sin otra que, por ejemplo, no puede haber una mujer que vaya a trabajar sin que haya otra persona que ayude a cuidar a sus hijos, o que le apoye en hacer comida, en hacer la limpieza de la casa, etcétera. Es decir, la economía normal, formal, lo que entendemos normalmente como economía, descansa sobre roles de cuidado. Y eso creo que el informe lo aborda, tal vez podría haberlo desarrollado un poco más, pero sí aborda algunos aspectos de esto. Lo que es importante decir que una depende de la otra y ambas son importantes para fomentar el empoderamiento, para tener una ciudadanía, que es lo que hablábamos en el bloque anterior, una ciudadanía que realmente tenga la capacidad de cuestionar a sus gobernantes, de pedirles cuentas y de impulsar procesos de sanción cuando el poder abusa de lo que se le ha delegado como administración de lo público. Habla además, creo que es importante cuando menciona aquellas grandes áreas determinantes del desarrollo de los jóvenes. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención son 2 cosas. Por un lado, la violencia. Como los jóvenes son especialmente víctimas de la violencia en el país. En el caso de los hombres se habla que son 9 de cada 10 de los homicidios son contra hombres jóvenes. Y por el lado de las mujeres, la mayoría de hechos de violencia sexual se hacen de 10 hechos de violencia sexual, 9 son hacia mujeres jóvenes. Entonces, esto es algo importante porque la violencia y otros determinantes como la falta de acceso a educación de calidad, la falta de acceso a empleos o actividades económicas que permitan remuneración y generar mejores condiciones de vida, están no solo reduciendo el desarrollo actual de los jóvenes, sino además en una perspectiva generacional a los próximos y próximas ciudadanos del país. Entonces, en términos de, hemos estado hablando de elecciones, hemos estado hablando del sistema de control, pero como ya lo mencioné, un actor que es muy importante es la ciudadanía. Y estoy de acuerdo, la ciudadanía es un grupo súper etéreo, muy diverso, con diferentes realidades, pero lo que sí podemos afirmar es que la calidad de esta ciudadanía, y para aspirar a una democracia que no sea un régimen tan híbrido, sino que podamos tener
menos autoritarismo y más democracia, necesitamos una base social que tenga un desarrollo más sólido y que se pueda tener, que pueda complementar la productividad con las condiciones de sostenibilidad de la vida. Cierro con Naida. Gracias. Mira, organizaciones o instituciones como el PNUD normalmente dejan algunas pistas, ¿verdad? Pero yo creo que es tarea nuestra no solo hurgar alrededor de esas pistas, sino que encontrar otras tantas que realmente nos posicionen sobre qué tipo de problema tenemos. Y aquí el problema fundamental son las relaciones de poder que se materializan también en una visión adultocentrista hacia jóvenes. Es decir, cómo desde esa visión de las adultas y los adultos estamos pensando por los y las jóvenes. Por otro lado, yo creo que es importante saber que estas mismas relaciones de poder son replicadas en la juventud. Entonces, muchos de los grupos focales que se puedan haber realizado seguramente también van a repetir lo que en su proceso formativo han tenido. Es decir, es obligación también abocarnos a estos veinteañeros y veinteañeras que muy pocas veces, o en su bagaje anterior, muy pocas veces nos referimos a ellos, a ellas. Dejamos muy poco tiempo para platicar. Basta hablar con jóvenes universitarios para realmente conocer qué tanto conocen de la realidad que les rodea, ¿verdad? Quisiera traer muy rápidamente a colación algunas cifras. De acuerdo con el informe de hechos de violencia contra las mujeres del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y DIGESTIC, entre 2016 y 2017, el 40.6% y el 41.4% fueron mujeres asesinadas entre 15 y 29 años, ¿verdad? Este es de una caracterización de la violencia, un análisis desde las políticas públicas contrastada precisamente con este tipo de datos. Por otra parte, tenemos que adolescentes entre 15 y 19 años y entre 20 y 24 años han vivido suicidio, o sea, realmente han cometido suicidio. Y muy pocas veces se profundiza alrededor de qué está pasando esto, por qué está pasando el suicidio. Es la juventud salvadoreña la que decide quitarse la vida por varias razones. Y esto lo contrarresto finalmente, porque no puede ser económicas. Y no necesariamente económicas, porque por ejemplo, la violencia sexual hacia niñas encontramos de 0 a 9 años. Entonces estamos hablando de emprendimiento, de productividad, etcétera, pero tenemos niñas de 0 a 9 años violadas. Tenemos un total de 3.758 casos de violencia sexual en niñas de 10 a 14 años y 3.975 casos en el rango de 15 a 19. Es decir, está bien hablar de emprendimiento, está bien hablar de productividad, pero ¿qué nos dice la propuesta del presupuesto que llega hoy a las 10 de la mañana a la Asamblea Legislativa, donde disminuye el rubro de educación y en donde disminuye el rubro de agricultura? Entonces yo creo que es fundamental. Los buenos enunciados son importantes colocarlos, pero a la par de ello, la política pública debe materializarse en la disminución de estos panoramas que tenemos acá. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Tenemos que hacer una segunda y tercera parte. Julia Evelyn, Naida, Claudia, ha sido un gusto. De verdad, hemos tenido una muy buena discusión y sé que nuestra audiencia esto lo habrá disfrutado. Les quiero agradecer por haberme acompañado. Será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.